Buen día tengan todos ustedes a nuestro podcast informativo, aquí en su sitio favorito, El Rincón del Sabio. En esta ocasión vamos a presentarles el tema de la pedagogía, un tema a petición del profesor Mauricio Zenobio. Me presento, mi nombre es Perla Piña y dirigido conmigo está mi compañero Brian Reina. Así es, muchachos, ciertamente es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo este tema de la pedagogía con ustedes. Bueno, comencemos. Si bien el concepto de pedagogía proviene de dos palabras griegas, paidos, que significa niños, y gogía, que significa conducir. En sentido literal, la palabra pedagogía significa conducir al niño. Pues si bien anteriormente los esclavos que cuidaban a los hijos de los altos funcionarios o reyes en la antigua Grecia eran nombrados pedagogos. Y bien, ya con esto vamos a preguntarnos, ¿qué es la pedagogía? Si bien la pedagogía es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, especialmente la infantil. La pedagogía es una ciencia que posee un sistema teórico propio integrado, armónico y en desarrollo que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza de la institución educativa. Categorías lideradas por la educación como la máxima generalidad, una ley que revela la naturaleza de dicho proceso y principios contextualizados. Podemos decir que la pedagogía también es un arte en cuanto que tiene que atender las capacidades y las circunstancias de una persona en particular. El maestro debe entender que se encuentra frente a una persona que capta de manera sus génesis al contenido dado. Ahora con esto hay que saber también cuál es el objeto de estudio de la pedagogía. Si bien un objeto de estudio bien delimitado es el cual expone que se debe tomar desde la teoría del conocimiento, específicamente del constructivismo, es decir, la hermenéutica, explicativa como la alternativa en la construcción del objeto de investigación. Algunos autores como Spinoza y Montes nos abordan el objeto de estudio a partir de una reflexión epistémica social, que es la indagación sobre la creación del proceso histórico de la investigación. Por su parte, el objeto de estudio de la pedagogía son los procesos educativos. También cabe mencionar los tipos de educación que existen, que son la educación formal, la educación no informal y la no formal. Muy interesante, compañera, pero debemos saber que además la pedagogía es considerada una ciencia y tiene su campo de aplicación. La pedagogía es una ciencia que estudia la metodología. El objeto principal de su estudio es la educación, propuesta a tener impacto en el proceso de aprendizaje. La ciencia, como sabemos, es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables, que son determinados por la observación, la experimentación, razonamiento de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Este se define como todo saber que es obtenido mediante el método científico. La pedagogización se relaciona a la idea de formación integral de saberes constituidos. Se plantea las competencias que reflejan una vinculación formativa y con desempeño. Además, son el resultado del esfuerzo educativo para surgir o extender las capacidades del individuo para transitar el ambiente profesional haciendo uso del repertorio de atributos que posee y que se obtiene en un proceso formativo. Las acciones educativas desplegadas por los docentes en estudio, contenido el aprendizaje explícito sobre y durante sus prácticas, son relevantes para los modelos de formación continua, los cuales, considerando lo fundamental que resulta desde la evidencia aquí presentada la indagación de los propios procesos de enseñanza-acción colaborativa, donde el docente, considerado la inercia que puede traer su ejercicio profesional prolongado en el tiempo, comienza por la problematización, recoja evidencia, reflexione, comparta con otros y, en definitiva, transforme gradualmente sus prácticas. Interesante, compañero. Y en efecto, por estas razones es que la pedagogía la consideramos como ciencia. El siguiente tema que vamos a hablar es la evolución de la pedagogía, el cómo ha cambiado la pedagogía a lo largo de los años. A continuación hablaremos de la pedagogía en los romanos. En Roma, a los niños se les enseñaba a tirar lanzas, usar una espada, cazar, nadar, montar a caballo, donde se cuidaba mucho el entrenamiento físico debido al futuro de los niños como defensores del imperio.
Las niñas raras veces se les acudía a la escuela, porque eran educadas en casa y para otros fines completamente distintos, como lo era llevar bien un hogar, cocinar, se les preparaba para ser buenas esposas cuando llegara el momento de casarse. Otro punto importante son los elementos esenciales de la educación romana. Podemos hablar de 3 etapas: la instrucción primaria, lectura y literatura, y las clases de retórica. Pero estas fases solo iban dirigidas a las familias adineradas, ya que no eran gratis. Cuando los niños alcanzaban los 7 años, comenzaron la enseñanza primaria del sistema educativo romano. La educación romana se caracteriza por adoptar la educación helenística al espíritu romano y a los medios de la expresión latina. La pedagogía romana tuvo un sentido pragmático y fue más retórica que filosófica. A continuación, vamos a tocar el tema de los problemas que tiene la pedagogía como ciencia. Lenguaje vacío. La vaciedad de un discurso. Las más veces solo se puede mostrar, no demostrar, aunque en algunas ocasiones se puedan hacer explícitos los mecanismos que vacían el lenguaje. Reivindicar. El acceso a la educación es legítimo, porque nadie se educa solo. Reivindicar el derecho al éxito es un disparate, porque nadie tiene éxito sin un gran esfuerzo personal. Pero no solo es un disparate, también es una manera de crear alumnos irresponsables, en el sentido de que no tienen que responder, porque la culpa siempre es del sistema, que no les motiva, que no invierte lo suficiente, que no ponen profesores de apoyo. La lista de tonterías suscritas por profesores de pedagogía se podría alargar interminablemente. Se dirá que los profesores de matemáticas, de español o de física también las dicen, y es verdad, el más sabio dice al menos 7 tonterías al día. Así es, chicos. Sabemos que toda ciencia debe traer consigo sus problemas para que sea considerada como ciencia, en este caso la pedagogía. Bueno, ya casi estamos por terminar nuestro tema de la pedagogía. Para finalizar, tocaremos el punto de la evolución de la pedagogía de manera general. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la comunidad. Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres a hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. La complejidad de la educación comienza a aparecer por la comunicación que se establece a través del intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diversos lugares. Por otro lado, también se originaba la división de clases sociales de forma incipiente y rudimentaria, que marcara en siglos posteriores a la educación. También, los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, como India, China, Persia y Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos en escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión. De acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao Tse, el sistema chino es un examen civil, iniciado en este país hace más de 2000 años. Se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos importantes del gobierno. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias. Agradecemos su atención y que hayan sintonizado nuestro canal. A continuación vamos a finalizar con unas frases de Confucio y Lao Tse. No me basta llegar a ver un sabio, me bastaría con ver a un hombre superior. Confucio. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. Lao Tse. Gracias nuevamente y los esperamos en el próximo podcast. Hasta luego. Hasta la próxima.